deberse a distintas causas cuando es por pérdida de masa intestinal. Habitualmente la pérdida de 200 centímetros de intestino, ¿no? Más o menos está usted hablando de 2 metros, más o menos la tercera parte de la masa intestinal. El intestino tiene 6 a 8 metros, depende de la persona y la talla. Que tenga la función principal, la absorción reducida, especialmente para líquidos, electrolitos y micronutrientes y minerales, y que las necesidades nutricionales no puedan ser satisfechas solo por vía oral. Entonces, la presencia de falla intestinal, básicamente por intestino corto, es o la pérdida de la masa, ¿no? Netamente per se, o la presencia ahí de la incapacidad de poder cumplir con la función absortiva. ¿Pero qué función absortiva? ¿Qué función absortiva? Líquidos, electrolitos, macronutrientes, minerales, todo. O que no puedas llegar a tus requerimientos nutricionales básicos, como lo hemos ido viendo en nutrición parenteral. Así que el manejo actual del intestino corto es un manejo integral. En este manejo integral, lo que más necesitamos nosotros es poder permitirnos la capacidad de volver autosuficiente nuevamente al paciente. ¿Cómo lo van a volver autosuficiente nuevamente al paciente? Mediante la rehabilitación intestinal. La rehabilitación intestinal es el proceso a través del cual usted va a permitir que el intestino funcione nuevamente bien. ¿Ya? Entonces, la rehabilitación intestinal es el proceso a través del cual usted va a permitir que el intestino funcione otra vez bien. ¿Y cómo va a funcionar otra vez bien el intestino? Básicamente a través de la rehabilitación intestinal, que es permitir que el intestino se adapte. Nuevamente repito, la función primordial de la terapia nutricional en el paciente que está con falla intestinal es rehabilitar. ¿Cómo va a rehabilitarlo usted? Cuando usted le retire el soporte parenteral o el soporte enteral y el paciente coma por sí mismo. ¿Y cómo va a permitir usted que el paciente coma por sí mismo y retire usted progresivamente el soporte parenteral o el soporte enteral? Básicamente, cuando usted logre que el intestino se adapte. ¿Y cuándo usted logra que el intestino se adapte? ¿Cuándo logra usted que el intestino se adapte? Usted logra que el intestino se adapte cuando el paciente puede tolerar el crecimiento del intestino. Eso lo vamos a ver en anatomía patológica profunda y las vellosidades se vuelven más grandes. ¿Correcto? Así usted ve rápidamente este síndrome de manera clara y transparente. Entonces, el objetivo de la rehabilitación intestinal, el objetivo del tratamiento de la falla intestinal es rehabilitar el intestino. ¿Cómo rehabilita usted el intestino? Retirando la nutrición enteral y la parenteral. ¿Cómo logra retirarlo? Adaptando el intestino. Entonces, hay Doctor, dime, cuéntame. disculpe, hubo un problema con su micrófono después de decir que le permite la adaptación y el crecimiento intestinal, me parece haber escuchado. Ya. Eh, Básicamente lo repito. Entonces, usted adapta el intestino cuando usted logra lo siguiente: el aumento del tamaño de las criptas en profundidad y el aumento o crecimiento de las vellosidades. Un poco lo que hablamos en una de las primeras sesiones. Si vemos al intestino delgado como yeyuno y ilion, el yeyuno es un intestino que es más difícil de adaptar porque ya llegó a su extensión máxima. ¿Por qué llegó a su extensión máxima? Porque es el que más absorbe. El 70% de todo lo que absorbe el duodeno, el yeyuno y el ilion lo hace el yeyuno. El 25% restante lo hace el ilion y el 5% restante lo hace el duodeno. Pero en circunstancias de falla intestinal es muy importante preservar el ilion. Si alguno de ustedes quiere ser cirujano general y tengan una patología en que tengan que resecar ilion, intentan resecar lo menos posible. Porque si bien es cierto, el ilion solamente absorbe el 25% de lo que tiene, el ilion tiene dos funciones esenciales muy importantes. Es que el intestino ilion absorbe cosas importantísimas como las biliares en la circulación enterohepática, absorbe las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, absorbe además sustancias importantes
como por ejemplo la vitamina B12, junto al factor intrínseco que llega del estómago. Entonces, es un intestino que además no está muy desarrollado desde el punto de vista absortivo. Una serie de longitudes importantes, más o menos. Rombo, más o menos va por el mismo camino, con colon entre 50 y 70 centímetros, sin colon hasta metro 10 o metro 50. Wilmore dice en el año 97 que es menos de 60 centímetros, o sin colon más de 120 centímetros. Lo vamos a ver después para definir cuáles son esas longitudes críticas, esas longitudes bajo las cuales no va a haber mayor desarrollo intestinal. Muy bien. Entonces, el intestino remanente versus el peso corpóreo saca una relación que la relación esta que marcamos tiene que ser mayor a 1. Si esta relación es mayor a 1, entonces el pronóstico es positivo. Arriba en el numerador en centímetros y abajo en el denominador en kilos de peso. Entonces, en centímetros, el numerador en centímetros tiene que ser siempre mayor a 1. ¿Ya? Tras la resección extensa del intestino, la rehabilitación tiene como objetivo reanudar la alimentación por vía oral, lógicamente. Una vez de que has solucionado o has operado o has hecho cualquier intento para rehabilitar ese intestino, alimentarlo por vía oral y volverlo independiente tiene que ser el objetivo. Va a ser más fácil si tienes dos cosas, válvula ileocecal y colon. Entonces, si tienes válvula ileocecal o colon, la vida se te hace más sencilla para rehabilitar a un paciente. ¿Por qué? Porque la válvula ileocecal se contrae y hace más lento el movimiento del intestino. Al hacer más lento el movimiento del intestino, al hacer más lento, no, al hacer más lento el movimiento del intestino, entonces el intestino puede absorber mejor los nutrientes. Y aparte, la válvula ileocecal sirve como para frenar que todas las bacterias del colon lleguen al intestino delgado y exista sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado. Entonces, la válvula ileocecal tiene dos funciones importantes: enlentecer el movimiento intestinal y así permitir aumentar la absorción de nutrientes. Y la segunda función del intestino, de la válvula ileocecal, es evitar que las bacterias del colon invadan de manera agresiva al intestino delgado remanente y generen mayor sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, hay longitudes que son importantes, pero más importante que la longitud del intestino que quede es que exista válvula ileocecal y que exista colon. En el caso del colon ya lo hablamos. El único momento en que el colon es un gran productor de calorías que se absorben es cuando le damos fibra soluble. Entonces, si le damos entre 30 a 70 gramos de fibra soluble al paciente con colon remanente, este colon va a tener una función importante para absorber nutrientes. Va a convertir la fibra soluble a través de la fermentación o la putrefacción que generen las bacterias del colon, va a transformarlo eso en ácidos grasos de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta se convierten después en calorías. ¿Cuántas calorías son esos 30, 70 gramos de fibra soluble? En promedio 50 gramos de fibra soluble. En promedio entre 300 a 710 kilocalorías nuevas se pueden ganar con esta fibra soluble. Es un montón. Recuerden ese mecanismo. Paciente con colon en continuidad, le doy fibra soluble. La fibra soluble es fermentada o putrefactada por las bacterias del colon y se convierte en ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta son absorbidos a nivel intestinal. La válvula ileocecal, hablamos de la importancia, que es el aumento del tiempo de tránsito intestinal que genera mayor tiempo para absorber nutrientes
impide el flujo retrógrado del contenido del colon y por tanto previene el reflujo coloileal de bacterias hacia el intestino. Si nosotros logramos adaptar el intestino, mejoramos la enfermedad inflamatoria intestinal, mejoramos la disfunción orgánica, mejoramos y optimizamos la producción hormonal y neurohormonal del intestino, optimizamos independientemente de la edad del paciente la posibilidad de sobrevivencia. Evidentemente, mientras más viejo sea la persona o más joven sea, va a ser más o menos difícil de adaptarlo. Si damos el soporte nutricional en el momento correcto, ¿no? Como en el caso que contamos hace unas semanas en las clases, después de 20 días, entonces vamos a poder adaptar mejor al paciente ante la falla intestinal. Tiene que ser oportuno y precoz. Hay que medir el tamaño intestino remanente, hay que ver el tipo de intestino remanente que queda, ¿correcto? Y ver si queda permanente la válvula ileocecal o el colon como estructuras importantes para poder nutrir adecuadamente a nuestros pacientes. ¿Ya? Ya saben que el tipo de intestino que vamos a preferir que quede permanentemente en el paciente va a ser el ilio, por su capacidad de adaptarse. El tamaño intestino, vamos a ver las longitudes críticas en poco. La válvula ileocecal es esencial por lo que hemos comentado, el entercer el tránsito y evitar el sobrecrecimiento bacteriano a través del reflujo seco-ileal. Vamos a, al dar alimento al intestino, hacer que funcione así y al funcionar bien va a inhibir la respuesta inflamatoria y va a prevenir la disfunción orgánica múltiple. Y aparte que vamos a regular el funcionamiento neurohormonal del intestino con un soporte nutricional efectivo y temprano. La capacidad adaptativa del ilion, ya lo hemos dicho, es más grande que el yeyuno. Depende directo de los nutrientes en la luz intestinal y va además a permitir que las hormonas y factores de crecimiento epitelial se desarrollen normalmente. El intestino puede, inclusive en buenos escenarios de rehabilitación intestinal, duplicar su tamaño, sin necesidad de hacer cirugías para que aumente el tamaño intestinal y sin necesidad de hacer otro tipo de medidas importantes para el crecimiento intestinal, ¿correcto? En general, la adaptación intestinal va a ser en la mayoría de los casos bastante rápida y con pocas repercusiones intestinales. Todos sus pacientes va a ser bastante fácil recuperar el paciente cuando se ha perdido el yeyuno. ¿Ya? El único gran problema que vamos a tener con la pérdida yeyunal es que por factores hormonales en el yeyuno se producen factores inhibidores de la secreción gástrica, ¿no? Y péptidos vasoactivos intestinales, los BIP, ¿ya? Entonces, al perderse el yeyuno, deja de producirse, por ejemplo, estos factores, el BIP o estos inhibidores de la secreción gástrica. Y entonces puede haber una hipersecreción gástrica por falta de regulación a nivel del estómago. Se produce en exceso gastrina. Y esta gastrina en exceso va a generar el riesgo de úlceras, tanto gástricas como del intestino remanente, que pueden ser ileales, si es que el yeyuno no se perdió de alguna manera, o yeyunales, si es que algo de yeyuno queda. También las úlceras se pueden formar evidentemente en el duodeno. Cuando se pierde el hilo, ese es un problema pues mayúsculo, ¿no? Porque las alteraciones más importantes que vamos a tener ante la pérdida del hilo va a ser una diarrea esteatorreica. Porque es en el hilo, por eso se absorben ahí las vitaminas relacionadas a los lípidos, las vitaminas solubles, donde se va a absorber la mayoría. Doctor, se le escucha lejos. Es donde, ¿me escuchas ahora mejor? Sí. Ya. Entonces, es en el ilio donde se va a perder, donde se va a absorber la mayoría de las grasas importantes para el organismo humano. Al perderse el ilio, entonces va a haber una diarrea que nosotros le llamamos diarrea colerética. Diarrea con bilis, pero también puede haber esteatorrea, que es diarrea de grasa. Cuando hay esteatorrea, la diarrea va a ser evidentemente grasienta, es una deposición con grasa que deja un halo de grasa encima del water, pero en el extremo de la diarrea puede haber una diarrea inclusive colerética, con pérdida de bilis. Y esta diarrea con pérdida de bilis puede ser tan extrema como
por ejemplo, presentar acolia. Acolia es la falta de coloración en la deposición. La deposición sale de color blanca. Otras complicaciones de la pérdida del hilio, justamente por esta pérdida de un aparato importante en la regulación de la bilis y demás, es la presentación de la litiasis. Litiasis que se va a presentar tanto en la vía urinaria como en la vía intestinal. Entonces el paciente puede presentar polilitiasis si todavía tiene la vesícula permeable, o puede presentar litiasis renal o litiasis en cualquier parte del aparato urinario. Entonces, el yeyuno si se pierde, pierdes eficiencia en la absorción de nutrientes, pero puedes adaptarlo rápidamente. Tu complicación más grave, la hipersecreción gástrica. En cambio, si pierdes ilion, el tránsito va a estar acelerado, va a haber deficiencia de vitamina B12, sobre todo si has perdido ilion terminal. Va a haber pérdida de sales biliares, porque no hay donde se absorba la circulación enterohepática. Va a haber formación de cálculos a nivel de la vía urinaria. Va a haber mala absorción de calcio, mala absorción de magnesio, y esto va a hacer que se acumule, y por eso se forman las piedras. Las piedras se forman porque se malabsorbe calcio, se malabsorbe magnesio, y este calcio y magnesio que queda remanente, entonces empieza a formar piedras en la vía urinaria. Y se absorben inadecuadamente las vitaminas liposolubles y las grasas. Si se pierde el válvulo ileocecal, el tránsito intestinal va a estar acelerado, va a haber colonización bacteriana retrógrada. A eso le llamamos una invasión poliileal. Va a haber desconjugación de sales biliares, va a haber esteatorrea, que es diarrea con grasa, pérdida de vitaminas liposolubles. Y con el colon las complicaciones van a ser severas en cuanto al equilibrio de agua, básicamente. Consecuencias nutricionales, con la resección intestinal, una complicación terrible es la hipersecreción gástrica. Los pacientes pueden hacer hemorragias intestinales severísimas. Pueden hacer, pese al soporte nutricional, malabsorción y desnutrición asociado a esta diarrea malabsortiva. Puede haber un aumento increíble del ácido láctico, y cuando ustedes vean en un paciente con falla intestinal que no esté en shock, aumento lento primero y luego muy rápido el ácido láctico, entonces su paciente está en extrema gravedad y tienen que tratar el sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano es una circunstancia que ustedes no van a poder diagnosticar fácilmente, solamente la pueden sospechar cuando se distiende el intestino, cuando hay aumento de la diarrea o del débito de una ileostomía, o cuando hay vómitos, o cuando empieza a elevarse el ácido láctico. Cuando empieza a elevarse el ácido láctico sin otra causa aparente, cuando empieza a haber distensión gástrica o híleo, cuando empieza a haber aumento del débito, ya sea del vómito, la diarrea o del débito a través de una ostomía, entonces ustedes sospechan del sobrecrecimiento bacteriano y hay que darle antibióticos. Y como no hay una absorción adecuada de fósforo y magnesio, entonces el calcio empieza a formar piedras y no se absorbe adecuadamente, entonces los huesos se desmineralizan y es una causa de fracturas patológicas. Luego, con la mala absorción de sales biliares, los ácidos grasos de cadena larga no se absorben bien, se unen al calcio y dejan oxalato de calcio libre, que piedras a nivel del aparato urinario. La disminución del circuito enterohepático, también por la bilis, favorece el aumento de las sales biliares, generando litiasis biliar por éstasis. Entonces, como no existe una buena circulación enterohepática, se forman litiasis biliares. Como no existe un buen circuito de absorción de sales biliares, porque se ha perdido ilion, entonces los pacientes, estos ácidos grasos de cadena larga, se unen al calcio y forman libremente oxalato de calcio, que generan piedras tanto en la vía biliar como en la vía urinaria. Y ahí están las complicaciones más claras: polilitiasis, nefrolitiasis, polilitiasis por el ácido graso de cadena larga y depósitos de calcio, nefrolitiasis por falta de una absorción adecuada de calcio y de magnesio, fracturas patológicas, anormalidades metabólicas como hiperglicemia, hipoglicemia, deficiencias nutricionales por la malabsorción, etc.
¿Cómo es el tratamiento de una falla intestinal? La vamos a tratar en 3 fases. La primera de 7 a 10 días de curación, de duración, en donde hay una diarrea intensa, severa, disturbios hidroelectrolíticos. El paciente requiere un acceso venoso central, reposición de agua, reposición de electrolitos. Tratamiento básicamente de una unidad de vigilancia intensiva, de una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Luego, una segunda fase, cuando toda esta tormenta ya pasó, de 1 a 3 meses, cuando se va estabilizando y el paciente va entrando tranquilamente a nutrición parenteral, va entrando tranquilamente a estimulación, ya sea por vía enteral o por vía oral. Y vamos a ir sacando la parenteral y subiendo el aporte enteral o vía oral. Luego, una tercera fase de duración de 3 a 12 meses es donde sucede la adaptación, donde el paciente va tolerando cada vez más vía oral, va tolerando cada vez más vía enteral, y estamos bajando el soporte parenteral, que inclusive puede darse durante las noches o inclusive puede suspenderse por momentos. Entonces vamos cambiando el ciclaje de la nutrición parenteral. Cuando ustedes hablan de ciclaje de nutrición parenteral, están hablando que la nutrición parenteral va retirándose del soporte continuo, se vuelve cada vez más en 20 horas, en 16 horas, en 12 horas, hasta que lo damos solamente en la noche. Entonces el paciente se alimenta por parenteral en la noche y en el día va comiendo un poco de enteral, un poco de bioral, para que tenga una vida lo más funcional posible. ¿Ya? Algunos estimuladores de la adaptación intestinal. La glutamina, el principal alimento del intestino delgado, es muy importante para adaptarlo. Suplementos de glutamina por vía enteral no son la bala mágica, pero sí ayudan un poco en mejorar el intestino. Ácido graso de cadena corta, fibras solubles cuando hay colon, es esencial. Se han intentado otros nutrientes como poliaminas, y en algunos casos hormona de crecimiento para aumentar el tamaño del intestino, pero no han funcionado de manera adecuada. Hasta que se logró encontrar este fármaco, el GLP-2. El GLP-2 es un fármaco similar al glucagon-like factor, peptide, perdón, glucagon-like peptide número 2, ¿no? Un análogo de glucagón. Este permite, pues, por ejemplo, adaptar el intestino y aumentar el tamaño del intestino notablemente en pacientes con intestino corto. El problema no está cubierto por los seguros acá en el Perú, o muy pocos seguros en el mundo todavía lo cubren. Ahora es cada vez más común en Estados Unidos, por ejemplo, estoy acá y acá es un fármaco que está completamente cubierto por Medicare, Medicaid. Entonces se puede dar tranquilamente el GLP-2 a los pacientes con falla intestinal. ¿No? Y evidentemente lo que hacen en un paciente que no recibe nutrición intestinal, perdón, un GLP-2, su tránsito es más o menos bastante largo y con una curva bastante plana de crecimiento. Cuando le vas aumentando esos factores de crecimiento, el intestino se adapta a un tiempo mucho más rápido y a una velocidad mucho mayor. ¿Cómo podemos medir si la falla intestinal está yendo bien o mal? Se puede medir citrulina sérica. Nuevamente, ahí tenemos un problema que en Perusalén no tenemos para medición de citrulina sérica porque no la pedimos, pero es un medidor importante en ver no solamente si el paciente está con falla intestinal, sino si el paciente está adaptándose bien a la terapia nutricional. No es muy importante este factor de la citrulina para poder captar la adaptación intestinal. Se utiliza como un marcador biológico, la masa del enterocito y tolerancia enteral, y las bajas concentraciones séricas se correlacionan con bacterias en adultos inmunodeprimidos, ¿no? También a este tipo de circunstancias, y la concentración de citrulina sérica y el tiempo de catéter venoso central se asociaron de forma independiente a infecciones de catéter. O sea, la citrulina es un marcador tanto de adaptación intestinal como además de prevención de infecciones de catéter. Acuérdense que estos pacientes tienen catéter venoso central durante largo tiempo, ¿ya? Entonces es un buen marcador de intestino corto, era un potencial marcador en este estudio de Manuel Curie, pero es un adaptador adecuado y bueno de adaptación intestinal. Una citrulinemia mayor de 20 micromoles sugiere masa intestinal residual adecuada para nutrición enteral. O sea, si tú tienes más de 20 micromoles,
puedes darle tranquilamente nutrición intestinal, nutrición enteral a tu paciente. Tienes una citrullinemia menor de 20 micromoles por litro, entonces mejor mantente con la nutrición parenteral y no le des nutrición enteral. Citrulina usada como marcador de viabilidad post-trasplante intestinal también se ha utilizando y es un buen marcador para ver adaptación intestinal en pacientes que trasplantan intestinos. El GLP-2, este factor, este péptido asociado a glucagón, tedoglutide, en nombre comercial, es un análogo resistente muy parecido a la somatostatina, un fármaco previo que se fue utilizando, mejora la función de la porción restante, reduce el vaciado gástrico, o sea, facilita que el estómago se contraiga mejor, aumenta la absorción del intestino, o sea, hace que el intestino cumpla mejor su función de absorber nutrientes, agua, electrolitos, ¿ya? Aumenta la proliferación de los enterocitos, hace hipertrofia y hiperplasia del intestino, y además aumenta aumentar el tránsito. Doctor, no se le escucha bien. ¿Ahora mejor? Sí, ¿Sí? pero no se le habrá escuchado los últimos 30 segundos. Ya. Entonces, lo que pasa es que les cuento que acá ha vuelto a llover, estamos en el ciclón post Milton, y sigue lloviendo acá duramente en la Florida. Entonces, el glucagón light es una sustancia análoga que aumenta el tiempo de tránsito intestinal. ¿Cómo aumentas el tiempo de tránsito intestinal? Lo retardas. Al retardar el tiempo del tránsito intestinal, entonces aumentas el tiempo del tránsito mismo, son términos casi intercambiables para nosotros, y por tanto favoreces la absorción de nutrientes. Si más se demora el tránsito tránsito intestinal en darse, vas a darle más tiempo de contacto a la comida con el intestino y por eso vas a absorber más nutrientes. Por tanto, aumentar el tiempo del tránsito o enlentecer el tránsito son términos intercambiables para nosotros. Aumenta la proliferación de los enterocitos, o sea, hace hiperplasia o hipertrofia de intestinos. Al hacer hiperplasia, hipertrofia y aumentar el tiempo del tránsito, va a aumentar la absorción intestinal y además favorece la motilidad gástrica, ¿ya? Y mejora, por tanto, la función del intestino restante. Entonces, es una sustancia ideal para mejorar la falla intestinal, ¿ya? Eso fue lo que dijimos en los últimos 30 segundos. Ahora me escuchan mejor, ha parado la lluvia. ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Perdóname, pero es que aumente el chapuzón y ahí es donde se pierde el señal. La nutrición tiene que ser siempre individualizada, valorando siempre el ingesto oral. Raramente hay otros problemas que se puedan presentar cuando el yeyuno se pierde, ¿no? Y el ilion y el colon están intactos, el pronóstico siempre es mejor. Cuando la resección del ilion es menor a 100 centímetros, puede haber diarrea inducida por la pérdida de sales biliares. ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Cómo la vamos a tratar? La vamos a tratar a través de colestiramina. La colestiramina le das 4 gramos 3 veces al día y entonces eso hace las veces de la circulación enterohepática, generas un poco de sales biliares y detienes la diarrea en estos pacientes con pérdida de ilion por menos de 100 centímetros. Y la malabsorción de vitamina B12 es suplementando dosis mayores de la misma. Cuando la resección de ilion es más de 100 centímetros y menos de 200 centímetros, ¿puede mantenerse un poco de dieta bioral? Sí. Vas a tener gran depresión de sales biliares, ya no tiene objetivo darle colestiramina porque no va a funcionar. Vas a tener estetorrea, vas a tener que restringir la grasa que tú le vas a ofertar al paciente, vas a tener que suplementar vitamina B12 y vas a tener que restringir los alimentos que tengan ricos en oxalatos porque vas a presentar cálculos renales y cálculos biliares permanentemente. Entonces, cuando el ilion es reducido entre 100 a 200 centímetros, las complicaciones son mucho más intensas.
Ahí reduces la ingesta de grasas, reduces la oferta de oxalatos, y vas a tener problemas siempre para suplementar algunos nutrientes. Infecciones van a ser más comúnmente dadas porque vas a tener pocas sales biliares, y sabemos que las sales biliares no solamente sirven para la absorción de grasas, o sea, vas a tener esteatorrea en estos pacientes, sino que también las sales biliares son bacteriostáticas. Si la resección es más de 200 centímetros, nada por vía oral, vas a tener que darle bloqueantes de H2, o sea, ranitidina, o omeprazol en dosis mayores a las habituales. Ranitidina habitualmente 50 miligramos cada 6 o cada 4 horas, ¿no? Casi al doble de la dosis. Omeprazol es más fácil darlo 40 miligramos cada 12 horas, suele ser más útil. Darlo con piramida, pero la piramida va a enlentecer el movimiento intestinal y vas a tener que dar grandes cantidades de líquidos endovenosos para reponer las pérdidas de tu paciente. ¿Cómo vas a dar la dieta en estas personas? Cuando tienen colon, entonces le vas a dar 50 por 60% de azúcares simples. Cuando no tienen colon, vas a reducir el aporte de carbohidratos a 40-50% en total. ¿Ya? Las proteínas se mantienen igual y los lípidos los vas a aumentar cuando no presentas colon porque has reducido la cantidad de carbohidratos. Acuérdense que la fibra soluble solamente se la van a dar al paciente que tiene colon, no al paciente que no tiene colon. 5 a 10 gramos al día, suficiente. Oxalatos se restringen en el paciente con colon y los fluidos suelen ser isohipotónicos al paciente con colon, y a veces sueros de rehidratación oral al paciente que no tiene colon, porque hay que reponer un poco más de agua y electrolitos que al paciente que sí tiene colon. Entonces, ¿qué fármacos sirven para enlentecer el tránsito intestinal? El EP2, ya lo vimos, la loperamida, que lo venden libremente en nuestras farmacias, lamentablemente, también enlentece el tránsito intestinal. Algunos narcóticos, los opiáceos en general, enlentecen el tránsito intestinal. La colestiramina también lo enlentece. Las enzimas pancreáticas también lo enlentecen. ¿Qué cosa reduce la secreción gástrica? Ranitidina o inhibidores de los receptores H2, inhibidores de bomba de protones como meprazol, lansoprazol, pantoprazol, octreotide o clonidina. Octreotide o clonidina. Y otros tratamientos farmacológicos, hormona de crecimiento, GLP-2 o glutamina, también son bastante útiles. Lo más importante de un paciente que recibe terapia nutricional es que ésta sea individualizada. Quiero retirar esto. Lo más importante que la nutrición, no sé por qué no sale este dicho, es que sea individualizada. La nutrición enteral tiene que ser continua al inicio, lenta y propulsiva. ¿Cómo van a lograr una nutrición continua, lenta y propulsiva? Dándosela con bombas de infusión. ¿Ya? ¿Qué tipo de fórmulas van a dar? Fórmulas poliméricas, fórmulas normales, sin mayor tema. No se dan fórmulas oligoméricas, fórmulas para pacientes con problemas pulmonares, nada. Fórmulas oligoméricas. Si empieza a aumentar la diarrea con estas fórmulas, primero tienen que ver cuánta es la osmolaridad de esta fórmula oligomérica, esta fórmula polimérica. Si la osmolaridad es demasiado alta, cambian de fórmula. Y si la fórmula es isoosmolar, entonces ahí nosotros vamos a dar recién ahí fórmulas oligoméricas. Entonces, primero hay que darle fórmulas poliméricas. Si la fórmula polimérica genera diarrea, hay que ver la carga osmolar de la misma, probar con una fórmula que sea isoosmolar. Y si esto fracasa,
recién damos fórmulas oligoméricas, idealmente que sean isosmolares. ¿Ya? Lo más importante en la nutrición enteral en la falla intestinal no es nutrir al paciente, sino nutrir al intestino. Primero nutrimos al intestino, evitamos la disfunción orgánica múltiple, evitamos las falencias neurohormonales, evitamos el sobrecrecimiento bacteriano y las infecciones, y luego después nosotros pensamos en nutrir al paciente por vía intestinal. Para eso está la nutrición parenteral. La nutrición parenteral nutre al paciente, mientras la nutrición enteral nutre al intestino. Y el objetivo primordial es la rehabilitación intestinal a toda costa. ¿Ya? Entonces, hablamos de longitudes críticas. Menos de 60 centímetros sin colon, ¿ya? Para requerir nutrición parenteral definitiva, ¿ya? Menos de 60 centímetros sin colon. Más de 60 centímetros con colon o más de 120 centímetros sin colon, mantienes la nutrición parenteral, puedes iniciar nutrición enteral y en algún momento nutrición bioral. En algunos casos el paciente no va a tolerar, vas a evaluar mantenerte con nutrición parenteral y nutrición enteral, y en algunos casos el paciente va a poder tolerar salir de la nutrición enteral y ser autónomo intestinalmente. Entonces las longitudes críticas son siempre menos de 60 centímetros sin colon y más de 120 centímetros cuando no hay colon. Con colon menos de 60 centímetros, sin colon más de 120 centímetros. Algunos arguyen que es posible rehabilitar un intestino. Yo lo he visto y yo lo he hecho. Cuando tienes menos de 35 centímetros de intestino, pero a su vez tienes colon y válvula ileocecal. Entonces, si tienes válvula ileocecal y tienes colon, entonces puedes tener longitudes tan críticas como de 35 centímetros. En el Almenara hemos recuperado pacientes, o yo en la privada hemos recuperado pacientes con 30, 38 centímetros, 42 centímetros de intestino, siempre y cuando tengan válvula ileocecal y colon, hasta lograr inclusive que se zampen un Kentucky. Yo tenía un paciente que se pedía Kentucky por delivery. Terrible era mi paciente. En todo el paciente intestinal debe llevarse a cabo un intento agresivo de suspender la nutrición parenteral, independientemente de la anatomía del intestino, pero no suspenderla por suspenderla, sino suspenderla rehabilitando el intestino para que el paciente logre ser nuevamente autosuficiente. El manejo de estos pacientes tiene que ser siempre multidisciplinario. Tiene que ser multidisciplinario. Rehabilitación médica, rehabilitación quirúrgica, trasplante de intestino. El trasplante de intestino solamente se hace en los casos en que es imposible tener más accesos venosos centrales para nutrición parenteral o cuando el paciente hace la enfermedad que hemos denominado PENALT, que es la falla hepática asociada a nutrición parenteral o básicamente asociada a falla intestinal. Cuando el hígado fracasa en su capacidad de poder alimentarse por vía parenteral o cuando existe ausencia de accesos venosos centrales para nutrir al paciente, el paciente entra a trasplante de intestino, que es el trasplante más difícil de realizar. No porque sea difícil hacerlo, porque es muy fácil hacerlo, es cortar y pegar, sino es porque es muy complicado el soporte que hay que darle a este paciente. Si el paciente entra a trasplante de intestino por un fracaso de accesos venosos centrales, entra solamente a trasplante de intestino. Pero si el paciente tiene una enfermedad hepática de fondo, entra un trasplante que se llama multivisceral, que puede ser de hígado, hígado-intestino o hígado, intestino y páncreas, ¿no? Trasplante multivisceral. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, con esto terminamos la sesión del día lunes 7. El día domingo vamos a llevar la sesión del día lunes 15, del lunes 14, ¿les parece? ¿A qué hora podría ser?
A las 9 de la mañana podría ser, doctor. A las 9 de la mañana. Me sale una buena hora para mí. Perfecto. Muy bien. Entonces el domingo a las 9 de la mañana. Nos vemos, chicos. Gracias. Doctor, gracias. Doctor, una Gracias, pregunta. doctor. Dime. Pregúntame. Sí, disculpe, si va a subir las notas en fósil o si las No podría he enviar. podido, porque como te digo, he tenido un huracán que me ha impedido poder subir las notas. Y ahorita estamos todavía con lluvias acá por el ciclón. Hoy día felizmente me puedo conectar bien internet sin problemas. Tengo que venir hasta otra parte de la ciudad. Pero apenas pueda, por favor, la subo. No se preocupen. Recién hoy día he tenido posibilidad de meterme bien al Infosil. ¿Ya? Y no se preocupe, doctor, gracias igual. Gracias.